Y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Aleluya, porque el soberano Dios reina. Bienvenidos, bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, al culto devocional que se lo brindamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido por favor a toda la congregación que se pongan de pie, porque vamos a cantar juntos la doxología. En el Espíritu y di: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y juntos el 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva, eficaz y verdadera. Su palabra nos dice que debemos de orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted es el soberano, el creador, el dueño de todo. Señor, oramos porque su palabra, que usted la dejó aquí con nosotros, que es su soberana voluntad, nos dice que mientras estos personajes que están en autoridad, en eminencia, no lean, no vivan tu palabra, no podrán tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por Estados Unidos. Oramos por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Oramos, Señor, por la paz en Israel y la Franja de Gaza. Oramos también, Señor, por Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador. En especial, Señor, oramos por la ciudad de Guayaquil, una ciudad que está inmersa en los sicariatos, asesinatos, extorsiones. Oramos, Señor, para que usted continúe tomando el control
y que nosotros como ciudadanos de esta ciudad podamos reconocer que solo necesitamos de usted, y mientras no lo hagamos, la situación no va a cambiar. Señor, esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros, reconocer su grandeza y nuestra humildad, nuestra insignificancia delante suyo. Señor, que podamos erradicar el orgullo, la autosuficiencia y reconocer que usted es el único que nos puede ayudar en esta situación y en cualquier situación que estemos atravesando en estos momentos. Donde no hay un camino, cuando nosotros miramos al fondo, siempre hay una salida que usted la tiene preparada, pero esa salida solo va a existir si somos obedientes y hacemos su voluntad. Gracias te damos, Padre, porque su palabra también dice que debemos de orar por los enfermos. Oramos por la hermana Gina Velarde, que no se encuentra con nosotros, que conoce su situación. Oramos por la hermana Rosa Quimí, por su sobrino Ángel. Toda persona que está atormentada en su cuerpo, oramos, Señor, para que su gracia les provea la sanidad que cada uno de ellos necesita de acuerdo a su voluntad. Y oramos también, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos, que usted sea fortaleciendo sus vidas. Y de la misma manera, aquellos que aún no te conocen, que abran su corazón y te reciban como su Salvador y Señor de sus vidas. Y Señor, oramos por los que están viéndonos por el internet y los que están aquí presentes. Que su Santo Espíritu more en cada uno de ellos y su palabra fluya libremente. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 14, que se titula Nuestra Esperanza y Protección. Nosotros tenemos una esperanza, esa esperanza nos la da Cristo. De hecho, Jesucristo dijo antes de ascender: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no vivir tranquilos y en paz si tenemos a un Cristo que nos cuida hasta el final? Y nosotros vamos a seguir dando loor a nuestro Dios, el cual fue también es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios también. Pido que por favor se pongan de pie, porque vamos a cantar juntos el himno número 12, titulado Al Dios de Abraham, Lord.
titulada Fiel. Corazón
permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la necesidad de vida o muerte. Escuchemos con atención y reverencia. Servir a Jesús no siempre será fácil ni bien recibido. En el capítulo 10 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, Jesús prepara a 70 discípulos antes de enviarlos al campo a evangelizar. Sus palabras no solo eran para ellos, sino también para nosotros hoy día. Lo mismo que Jesús le dijo a esos 70 en aquella época, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Al analizar estos versículos, descubriremos 7 instrucciones claves para todo siervo del Señor, incluyendo cómo enfrentar el rechazo, que esto siempre se lo vive en carne propia, el orgullo, que es un peligro cuando el ministerio tiene mucho éxito, y la verdadera fuente del gozo. Todos esos principios vamos a analizar en esta mañana. Hermanos, nosotros estamos involucrados en algo mucho más serio, y eso se llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, hermanos, no es un juego. La Gran Comisión resume lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer en esta tierra. Estamos aquí como hijos de Dios para hacer la Gran Comisión. Eso es todo lo que Dios nos manda. Hacer la Gran Comisión. Nada más. Evangelizar esta tierra. El Evangelio no trata de ganar o perder, sino de vida o muerte. Y ese es el problema. Muchas veces, muchas iglesias han diluido el mensaje de Dios. Y por ahí se los llama iglesias o evangelio light. Pero el evangelio, hermano, es de vida o muerte. El evangelio es de vida o muerte. El evangelio no trata de suavizar la mente de los oyentes, sino de decirle la verdad. Si crees en Dios eres salvo, y si no crees vas al infierno. Ah, no, pastor, es que yo no puedo hablar de pecado en la iglesia porque se me queda vacía la iglesia. El primer principio que vamos a ver es: no hay avance ni resistencia, no hay oportunidad sin oposición, hermanos. No hay oportunidad sin oposición. Aquí no es que pare de sufrir, no. El evangelio bíblico no es de pare de sufrir. Y ya lo vamos a analizar con la Biblia para que se dé cuenta el graso error de ciertas iglesias en el mundo. En este capítulo 10 de Lucas, el Señor nos ha entregado un manual de entrenamiento para saber qué esperar cuando salimos al campo a evangelizar. ¿Qué vamos a esperar cuando vamos a hacer realidad la Gran Comisión? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Y no nos dice nadie más que Dios en su palabra. Y vámonos ahora sí, mantenga su Biblia abierta en el capítulo 10 de Lucas, y voy a empezar a leer el versículo número 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Si tiene un separador bíblico, póngalo ahí, porque vamos a analizar algunos versículos de este capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Así que para que no pierda mucho tiempo,
Bueno, Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Antes de empezar el análisis de este versículo 1, también quiero informarles a ustedes que en otras versiones habla de 72. Ya, pero eso es una referencia a que es otro asunto que después podemos hablar, pero realmente fueron 70. El Señor designó a 70 y los envió de 2 en 2 para que llevaran el Evangelio de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Y en el versículo 2 hay un principio fundamental. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Entonces, hermanos, hay más trabajo del que jamás podemos terminar. Por eso el Señor les enseñó a orar por más obreros, porque la obra del campo era mayor que la cantidad de obreros. Otro principio importante es que el Señor no solo está interesado en entregarnos su mensaje, sino en desarrollar nuestro caminar con Él mientras vamos haciendo la evangelización. Este corto viaje que los discípulos iban a emprender sería transformador. Su fe iba a crecer mientras compartían a confiar en el Señor para todo el trayecto de su viaje, las comidas, el hospedaje y cualquier necesidad que ellos iban a tener durante estos tiempos que iban sin su maestro a evangelizar de 2 en 2. ¿Cuántos grupos entonces serían los que iban a evangelizar? 35 grupos, correcto. Y miren, desde el versículo 9, donde el ministerio de sanidad que tenían les abriría puertas para anunciar el evangelio del reino y el rey que estaba por venir. Y vamos a leer ahora el versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Miren bien este versículo. Miren qué emocionante debe haber sido, qué oportunidades asombrosas habían tenido estos discípulos. Pero ahora llegamos a una pequeña palabra que lo cambia todo. Y esa pequeña palabra es la conjunción que empieza en el versículo 10. Ahí tenemos una conjunción. Dice el versículo 10, más. Esa palabra más también puede ser pero. Más o pero, en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid. Y tenga mucha atención en cómo está escrito, en si está en singular o plural, porque tenemos que analizar bien esto para ver la interpretación correcta. Lo primero de este versículo 10 dice la palabra más, o es una conjunción que puede decir también pero. Esa palabra va a introducir ahora un tema completamente distinto en esta sección de entrenamiento para los 70 discípulos. Cambia el objetivo. Más o pero, sin embargo, la palabra más o pero, porque lo que viene después va a cambiar todo. Seguramente ya lo ha experimentado usted también. Y quiero darles unos ejemplos. Su jefe: estás haciendo un excelente trabajo. Le ha de haber dicho tal vez algún día su jefe o alguien que está en autoridad sobre usted. Y ahí viene la conjunción. Pero. O su profesor le comenta:
Tu ensayo, tu trabajo, tu proyecto está muy bien escrito, pero o esa chica con la que has estado conversando te dice, me caes muy bien, pero estoy seguro de que los discípulos también prestaron atención en ese momento. Aunque el Señor no anula ninguno de los principios y promesas que les acaba de dar, ahora les va a enseñar algo más. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Analicemos entonces la primera lección que debemos considerar. Y en primer lugar, habrá ocasiones, hermanos, en que tus dones y tu ministerio no serán apreciados ni deseados por los demás. ¿Sí? Y vamos a leer el versículo 9. Lucas 10:9. Y sanar a los enfermos que en ella haya. La primera característica, la orden que les da Dios, que vayan a sanar enfermos y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Probablemente ellos pensaron, ¿no? Ya tenemos el poder de Dios para sanar enfermos. ¿Cómo podría pasar algo así? Estamos haciendo milagros. Los cojos caminan, los ciegos ven. ¿Quién no va a querer vernos? Nos van a pedir que vengamos. Pero un momento, prepárese y escuche bien. Porque eso va a suceder. Van a llegar a pueblos donde nadie los querrá recibir. Versículo 10. Mas, pero, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. ¿Se dan cuenta cómo es posible si tenemos poder para sanar enfermos y todo lo demás? ¿Será posible, Señor, que no nos reciban? ¿De verdad puede pasar eso? Jesús básicamente les está diciendo, no solo puede pasar, es de esperarse que así sucederá. Habrá momentos en el ministerio, hermanos, en que no habrá ninguna sola cara amigable. Habrá en el ministerio en que seguramente no habrá ni una sola cara amigable. Nadie abrirá la puerta de su casa cuando usted vaya a evangelizar, ni peor su corazón. Van a ignorar sus necesidades, los van a rechazar. No solo que los van a rechazar, los van a difamar y los van a ignorar. Y eso les dice Jesús, prepárense, porque esas son consecuencias de evangelizar esta tierra. ¿No le ha pasado a usted? Muchas veces. Esto fue un recordatorio para ellos y para todos nosotros hoy. No importa lo que digan, no importa lo que digamos, ni lo que hagamos, ni siquiera si haces milagros, puede que al igual no nos reciban cuando nos identificamos que somos de Cristo. Eso ocurre porque el mensaje del Evangelio es profundamente confrontador. El verdadero mensaje del Evangelio usted lo tiene que confrontar. Porque si a usted el mensaje del Evangelio no lo confronta, significa que usted ya no es ciudadano de la tierra. Usted tiene que estar en el cielo porque no tiene ningún error. Pero el mensaje verdadero del Evangelio siempre tiene que confrontar a la persona contra el pecado y llevarlo a obedecer, al arrepentimiento.
Ah, no, pero las iglesias están llenas cuando le predican un evangelio que le haga cosquilla en los oídos y usted quiera seguir escuchando porque le están sobando el hombro y no sabe que lo están llevando al infierno. El verdadero mensaje es confrontador. Sí, hermanos, es un mensaje de salvación y de gracia, de vida o muerte. Pero también es un mensaje que revela el pecado y expone la culpa. Y no todos están listos para escuchar ese mensaje. Por eso aquí viene una segunda perspectiva que los discípulos de todas las generaciones debemos recordar hoy. El segundo punto. El mensaje del Evangelio no solo ofrece una invitación, también presenta un ultimátum. También presenta un ultimátum. Y vamos a leer los versículos 10 y 11. Sigue la conjunción más o pero del versículo 10. Más o pero en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Analicemos estos dos versículos. Miren, hermanos y amigos que nos ven por el internet, en aquellos días esto era una advertencia pública. Jesús les dijo que salieran por la calle. Mire cómo está escrito, plural o singular. Jesús les dijo que salieran por la calle. Las calles, plural, no solo una, sino varias. Ah, no, pastor, es que yo evangelizo por esta calle, por aquí yo me voy. Las calles. La idea es que la mayor cantidad de gente pudiera recibir el mensaje. El término griego usado aquí, traducido calles, describe las avenidas principales, los caminos más anchos y los caminos más transitados. En efecto, el acto simbólico de sacudirse el polvo de los pies, como dice el versículo, era una señal profética de juicio. Y luego Jesús añade algo más aún impactante en el versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y aquí ponga mucha atención, hermano. Ponga mucha atención, hermano, porque esto nos va a confrontar peor todavía. Voy a volver a repetir el versículo 12. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y escuche bien, hermano, escuche bien. Esa expresión en aquel día se refiere al juicio final. El que narra Apocalipsis capítulo 20, que describe el juicio del gran trono blanco, que no vamos a leer, pero usted ya lo sabe, donde el mundo incrédulo será condenado eternamente a ese juicio. Todos conocían la historia de Sodoma. Mucha atención. Aquella ciudad estaba entregada al pecado sexual. Sodoma, sodomitas. Sodoma estaba involucrado 100% en el pecado sexual, especialmente en la homosexualidad. Sodoma llegó a ser famosa por su inmoralidad sexual, que la llevó al juicio de fuego y azufre. ¿Se recuerdan? Pero lo que Jesús está diciendo aquí es más sorprendente, y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Leamos nuevamente el versículo 12. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad.
Escuchen bien. Les digo que el castigo para Sodoma será más tolerable que para cualquier ciudad que rechace el Evangelio de Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta? Esto revela que habrán grados de castigo también en el infierno. Y según Dios, los pecados de inmoralidad sexual, aunque graves, no necesariamente son los peores. ¿Se dan cuenta? Estas ciudades que rechazaron a los mensajeros de Jesús, estos pueblos que recibieron mayor revelación, milagros y además oportunidad de creer en Dios, pero lo rechazaron, terminarán enfrentando un juicio más severo en aquel día que Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? Y muchos aún no lo sacrifican, lo sepultan cuando escuchan un pecado sexual. Pero hay cosas más graves que un pecado sexual, según la Biblia. Rechazar el Evangelio de Dios. Las personas que vivieron en Sodoma, que están esperando su juicio final, van a recibir una condena menos severa que los que viven en estas ciudades que han rechazado a los mensajeros de Dios. Así dice el versículo 12. Voy a resumirlo aún más en palabras sencillas como debe de ser. Los que vivieron en Sodoma enfrentarán un juicio más ligero que los que se sentaban en las sinagogas o se sientan en las iglesias hoy, pero rechazan a Jesús. Ese es el resumen. Y esta verdad es tan importante e impactante para nosotros hoy. Cuanto mayor luz recibimos de la palabra de Dios, mayor responsabilidad tenemos ante Dios. Mientras usted sepa más de la Biblia, más responsabilidad tiene ante Dios. Y así, a pesar de haber escuchado, visto y conocido la verdad, no te arrepientes ni sigues a Cristo, el juicio será más severo que el juicio de Sodoma y Gomorra. Escuchen bien, hermanos y amigos, presentar el Evangelio no es ofrecer opciones. Presentar el Evangelio no es ofrecer opciones. Es entregar un ultimátum: vida o muerte. No hay más. Aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y tienes la vida eterna. Lo rechazas, vas al infierno con Satanás. No hay más. Igual el versículo 13. Versículo 13. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Miren lo que dice. Vamos a analizar el versículo 13. Miren, hermanos, la perspectiva aquí es de tristeza. Ese ay es de tristeza y pesar, no de enojo ni de odio. La palabra ay en el versículo 13 que acabamos de leer es una palabra que transmite una advertencia triste y dolorosa.
Y vamos al versículo 14. Por tanto, en el juicio, y escucha bien, en el juicio será más tolerable el castigo ¿para quién? Que para vosotras. Una vez más, cada judío que vivía en estas aldeas había quedado impactado por las advertencias. Ponía su religión de cabeza. Sabían que Sidón era la ciudad natal de Jezabel, la reina malvada que murió de manera violenta en el año 840 antes del nacimiento de Cristo. Y sabían también que la ciudad de Tiro, que se nombra aquí en el versículo 13, era una ciudad antigua donde se adoraba a Moloch. Los ídolos de Moloch solían tener unos vientres bien pronunciados que lo formaban como un horno, y allí encendían fuegos ardientes y sacrificaban bebés vivos. Moloch. Sodoma, Sidón y Tiro recibirán un juicio más tolerable en aquel día final que aquellos que rechazaron el Evangelio. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sodoma, pecado sexual. Sidón y Tiro, idolatría, recibirán un juicio más tolerable en aquel día final que aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hay de la ciudad de Capernaum? ¿Saben cuál era la ciudad de Capernaum? Jesús añade aquí una advertencia especial en el versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hades es el lugar donde van todos los incrédulos después de morir. Allí comienza el sufrimiento mientras esperan el juicio final. Una vez más, esto fue impactante para la gente de Capernaum, porque Capernaum había sido la base de operaciones de Jesús durante gran tiempo, que mucha gente pensaba que él era de ahí. Pero él usó la ciudad de Capernaum para empezar su ministerio, para salir de ahí. Él había enseñado en las sinagogas, había sanado, había predicado allí. Pedro y Andrés eran de esa ciudad. ¿No debería Capernaum tener una ventaja en cuanto al reino venidero de Dios? No. Jesús anuncia que están rechazando al Mesías y van de camino al juicio eterno, que será más tolerable que el juicio de Sodoma y Gomorra. Mientras Jesús prepara a estos 70 discípulos, aquí hay una tercera perspectiva que debemos tener en cuenta. Recuerda que el rechazo no es necesariamente personal. En última instancia, el rechazo es espiritual. Porque cuando usted rechaza el Evangelio, cuando se lo presentan, usted no está rechazando a la persona que se lo presenta. Usted está rechazando al creador de ese mensaje, que es a Dios. Y por eso esto debe de animarnos a la tarea evangelizadora. Cuando nos rechazan el Evangelio, no es a nosotros, es a Dios. Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, a Dios. Así que ánimo, hermano. No se sienta acobardado cuando alguien le tira la volante por su cara. No lo rechazan a usted, lo rechazan a Dios. En última instancia, esto es el rechazo del reino de la luz por parte del reino de las tinieblas. Jesús está entrenando a sus discípulos para que comprendan que el rechazo no debe tomarse de manera personal.
Aunque claro, todos lo sentimos de forma personal y nunca se siente bien. Yo siempre he estado entregando volantes en la calle 9 de octubre en algún tiempo de mi vida, y la volante de la campaña y el tratado que se entregaba y lo poníamos en los buses, las personas que pasaban por la calle hacían una bola, una pelota y me la tiraban y me pegaban en la cabeza, en la espalda, en los pies. ¿Qué hacíamos? Recogíamos las bolas, las estirábamos, las planchábamos y se las dábamos a otros. Así es el Evangelio. Pero Jesús les estaba dando, y a nosotros también hoy, la perspectiva correcta. Estas ciudades y aldeas están rechazando a los representantes del rey porque están rechazando al rey mismo. No les gustó el mensaje, no estaban dispuestos a rendir sus vidas al rey. Esto era una advertencia. El hecho de que su mensaje fuera rechazado no significaba que debían cambiar el mensaje. Ay, pastor, cambie su mensaje, sea más suave, no hable así, se le va a quedar la iglesia vacía, pastor. El que nos rechacen y no quieran un mensaje confrontativo no nos va a obligar a cambiar el mensaje. No debían concluir que era necesario adaptarlo mejor a las necesidades de la audiencia o suavizarlo para hacerlo un poco más atractivo a las masas. La verdad es que el mensaje que llevamos no le gusta a la gente que no quiere a Cristo. Lo que creemos resulta cada vez más ofensivo y nuestra manera de pensar les parece cada vez molesta. Jesús les dijo a sus discípulos, voy a leer este versículo, no pierda la cita de base, voy a leer un versículo pero no le voy a dar la cita para que no se me distraiga. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Esta también es nuestra perspectiva hoy. Jesús les dice, el mundo me odió a mí antes que a ustedes. Y ustedes son mis seguidores y tienen que sufrir lo mismo. Aquí no hay ningún pare de sufrir. Aquí no. Aquí usted vive lo que es el Evangelio verdadero. Y en el Evangelio, la Biblia nunca dice que un discípulo verdadero va a dejar de sufrir. Jesús nunca entrenó a sus discípulos para que fueran aplaudidos o admirados. Los preparó para ser rechazados. Jesús nunca entrenó a sus discípulos para que fueran aplaudidos o admirados. Jesús los preparó para ser rechazados. Después del versículo 16 pasa algo de tiempo, aunque no se nos dice cuándo. Estos hombres salieron de dos en dos y luego tiempo después, probablemente una semana más tarde, todos regresaron, lo que indica que Jesús les había dado un plazo específico para volver. Y a pesar de todo lo que seguramente ocurrió, aunque no se nos dice, tenemos muy poca información, se nos dice que todos regresaron con una característica. Versículo 17. Volvieron los 70 ¿con qué característica? ¿De predicar un evangelio light? ¿Qué evangelio? Confrontativo, un ultimátum, o aceptas o te mueres. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían felices y contentos porque dicen los discípulos estos, los 35 grupos, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. De todo lo que había
habían pasado, esto fue lo que más los emocionó. Con un entusiasmo como de un niño, ellos informan: hasta los demonios nos obedecen, Señor, en tu nombre. Uno esperaría que Jesús respondiera: ¡qué bueno! ¡Qué bien hecho! Es increíble lo que han podido hacer ustedes. Pero no fue lo que Jesús les dijo. Y aquí viene la perspectiva correcta que debemos presentar cuando nos sentimos orgullosos, gozosos y felices por un ministerio radiante y floreciente. En cuarto lugar, cuando el enfoque del ministerio está en nuestros logros, el orgullo no anda lejos. Cuando el enfoque del ministerio está en nuestros logros, el orgullo no anda lejos. Versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué fue lo que derribó del cielo a esa creación perfecta que hizo Dios, hermosa, de ese ángel? Lo derriba a tierra el orgullo. Y lo peor del orgullo, que contamina a otros. Y Dios, en esa batalla que hubo en el cielo, lo destruye a Satanás, a ese ángel perfecto, lo manda a la tierra, al abismo, lo convierte en Satanás. Y como no estaba solo, porque el mal nunca quiere estar solo, siempre aquí tiene gente al lado que lo apoya, envió la tercera parte del cielo a la tierra como demonios. Y por eso Satanás y su hueste celestial de demonios habita la tierra. Por eso usted no tiene por qué jugar con los demonios ni ver esas películas satánicas de terror, porque ahí están los demonios. No juegue con Satanás, porque si usted juega y coquetea con Satanás, después Satanás lo convertirá a usted en su juguete. ¿Quiere ser juguete de Satanás? Coquetee con Satanás. Él estuvo presente en los días iniciales de la creación, Jesús, cuando Satanás cayó. Ustedes vieron a unos demonios salir de vidas atormentadas. Les dice Jesús, ¿no?, a los que habían regresado. Yo vi a su líder ser derrotado en su intento de destronar al Dios Trino, le dice Jesús. Ustedes vienen felices porque los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre. Y Jesús les dice: yo vi salir derrotado a su líder en el intento de destronar a mi Dios. Jesús, en efecto, les está recordando que Satanás cayó por causa de su orgullo. No caigan también ustedes en la misma trampa. No dejen que el orgullo los arruine. Arruine su hogar, arruine su ministerio, arruine sus vidas. El orgullo. Y voy a leer una carta que Pablo escribió en la iglesia y dice: así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Y muchas veces el orgullo nos hace parar en una espuma de firmeza. ¿Sí entiende? Por muy fructífero, capaz o efectivo que uno se sienta en el ministerio, es precisamente en ese momento cuando más cuidado debemos tener del orgullo que nos acecha. Todos deseamos tener éxito, y es correcto. Todos anhelamos ver el reino de Satanás derrumbado y almas convertidas a Dios. Correcto. Ese deseo es bueno y muy correcto.
Sin embargo, nunca debemos olvidar que el tiempo del éxito también es un tiempo de peligro para el alma del creyente. Es en esos momentos cuando debemos vigilar nuestros corazones. En medio de nuestras victorias, hermanos, supliquemos con sinceridad a Dios: Señor, vísteme cada día más de humildad. En medio de sus éxitos, de sus victorias, si usted es realmente un cristiano verdadero, Señor, vísteme cada día, revísteme cada día más de humildad. Después de esta advertencia, Jesús les informa que tendrán más éxito en el ministerio. Versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Después de este proceso de ser rechazados, les da esta promesa. Aquí no vemos ningún padre de sufrir. Aquí vemos un sufrimiento grande, un rechazo grande, pero después de soportar ese sufrimiento, está lo que dice el versículo 19. Los escorpiones se usan en Apocalipsis capítulo 9 como una imagen de fuerza demoníaca, y Satanás mismo es descrito como una serpiente malvada. Y voy a leer en 2 Corintios 11:3, yo lo voy a leer más. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:13. Estos son enemigos peligrosos y mortales, hermanos, pero Jesús en esencia les está diciendo que ellos serán prácticamente inmortales hasta que cumplan su tarea. Así, hermano. Cuando Dios llamó a Saulo y le dijo: yo te he designado a ti para que seas el predicador de los gentiles, y quiero que vayas a Roma a predicar, y lo convierte en el gran apóstol Pablo. ¿Usted cree que en ese trayecto desde que él tenía que llegar a Roma iba a morir? No. De ninguna manera. Nadie de nosotros puede morir hasta que no cumplamos el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y ese propósito se cumple, y Dios también cumple su promesa en cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea su propósito, ni sé cuál es el propósito mío con Dios. Pero cuando Dios cumpla su propósito en mi vida le pertenece siempre a Dios. Y eso pasó con Pablo. A Pablo le picó una serpiente en un naufragio en la isla de Malta. En esa época no había suero para el veneno, era de seguro que se tenía que morir. Vino Pablo y le pegó un machetazo a la serpiente y la tiró a la candela donde estaban ahí. Y la gente asustada veía que no se moría, al segundo día igual, y después creían que Pablo era un dios. No le pasó nada, porque Dios lo escogió para ir a Roma a predicar a los gentiles, y no le podía pasar nada. ¿Y sabe qué ocurre? En Roma lo guillotina, después de haber evangelizado todo el ejército romano. Nada podrá detenerlos, le dice Jesús. Verán aún más de lo que acaban de experimentar ahora. Sin embargo, aquí encontramos otra perspectiva que debemos tener presente nosotros hoy. Tu gozo no debe depender de que tu ministerio sea perfecto o exitoso. Y escuche bien, esto ha enorgullecido a muchas personas en las iglesias. Tu gozo no debe depender
de que tu ministerio sea perfecto o exitoso, sino de tu destino eterno. Ahí debe de estar tu gozo. Y voy a leer el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y aquí está la segunda parte del versículo 20. Sino regocijaos de qué? Vuestros nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. No tenemos por qué regocijarnos por un ministerio exitoso. Ay, la iglesia Redimido está de bote a bote, hacen 4 o 5 cultos todos los domingos porque no entra la gente. ¿Debemos de enorgullecernos por eso? No. De ninguna manera. Nuestro orgullo debe de ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida en los cielos. Nada más. Aquí la palabra escritos en este versículo significa escritos de manera formal y solemne delante de Dios. Eso es lo que realmente debería emocionarnos, hermanos. No lo bien que esté marchando nuestro ministerio, ni cuánto estamos logrando, sino el hecho de que nuestros nombres han sido registrados por Dios como ciudadanos del cielo. Manteniendo la comunión íntima y diaria con nuestro Dios. No te enfoques tanto en lo que estás haciendo aquí en la tierra, que termines olvidándote de que tienes un lugar reservado en el cielo. Y con eso Jesús comienza a regocijarse. Y voy a leer el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No pasemos por alto la obra de la Trinidad que está aquí en este versículo 21. Está Jesús, Dios el Hijo, regocijándose, acompañado en oración por Dios el Espíritu Santo, dando alabanza y acción de gracias a Dios el Padre. La Trinidad está ahí en el versículo 21. Así es, mis queridos hermanos. Las tres personas del Dios Trino están en armonía y están gozosos. Y eso nos lleva a otra perspectiva importante. El ánimo, hermanos, en el campo de cosecha depende del ministerio de Dios obrando en el mundo. A nosotros solo nos corresponde sembrar la palabra. Quien va a dar la cosecha es Dios, no nosotros. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No te entendemos por qué algunos creen, y escuchen bien esto, hermano, no entendemos por qué algunos creen, aunque saben tan poco de la palabra de Dios y aceptan a Cristo, creen. Y tampoco entendemos por qué hay muchos otros que no creen, aun cuando tenían mucha más información y entendimiento de la Biblia. Hay algunos que creen con muy poco y hay algunos que no creen con mucho. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en el campo de cosecha, y si incluso se regocija por las personas que son salvas, esa es otra forma de decir que no estamos evangelizando solos. Cuando usted va a predicar el Evangelio, no está solo.
usted está con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ayudándolo a predicar. No estamos solos. El Dios Trino está obrando detrás de cada escena en nuestras vidas. Y hay una fuente más de aliento en las palabras finales de Jesús. El privilegio único de vivir en este momento de la historia debe llevarnos a alabar a Dios. Pero muchas veces la gente, cuando ya tiene un poco de fama, se llena de orgullo y quiere ser alabados. Pero todo el fruto de un ministerio no depende de un pastor ni de un ministerio, depende de Dios. Y la alabanza es para Dios, solo para Dios. Versículos 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos dijo aparte: bienaventurados, dichosos, felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy, hermanos. Imagínense todo lo que Dios nos ha revelado en esta dispensación, o sea, en este periodo de tiempo, a la iglesia. Cosas que ni los profetas conocían, nosotros las conocemos. Isaías, el rey David, no sabían lo que nosotros hemos aprendido de Jesús. Ellos no sabían. Imagina lo que Dios hace por medio de nosotros. Tenemos el privilegio de presentar al Mesías al mundo por su nombre. Piensen en lo que Dios ha hecho por usted. Le ha redimido y ha escrito su nombre en el registro del cielo. Tú eres un ciudadano del cielo. En la tierra eres un peregrino, pero en el cielo eres un ciudadano. Hoy ya eso es motivo suficiente de gozo. Cuando te derriban, te rechazan o te ignoran, para levantarte con el Evangelio en la mano y seguir avanzando hacia la meta, debes de darte cuenta que no le sirves a hombre, le sirves a Dios. Sirves hacia el Rey venidero de Cristo que está a las puertas. No le estás sirviendo a un pastor ni a una iglesia, le estás sirviendo a Dios. Estas son promesas, principios, problemas y perspectivas que nos ayudan a seguir en la dirección correcta y por la razón correcta mientras servimos en el campo de cosecha de nuestro mundo hoy, evangelizándolo. Hoy, por medio del espejo de su palabra, debemos vivir glorificando y dependiendo de Dios mientras seguimos predicando a Cristo sin adulterar la interpretación de su palabra. Jesús nunca entrenó a sus discípulos para que fueran aplaudidos o admirados. Los preparó para ser rechazados. Servir a Jesús no siempre será fácil ni bien recibido. Presentar el Evangelio no es ofrecer opciones, es una entrega, es un ultimátum. Es una necesidad de vida o muerte. Presentar el Evangelio es una necesidad de vida o muerte. Hermanos, el día de hoy los desafío a que nos levantemos a predicar a Cristo cada minuto. La necesidad en este mundo es urgente. Es de vida o muerte. Prediquemos con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestras decisiones. Clamemos por aquellos que se están perdiendo sin Cristo.
Los campos están blancos para trabajar. El tiempo se acorta. Levantémonos a proclamar a Cristo. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. No importa cuán difícil sea la tarea. Así como Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Que nosotros también estemos dispuestos a evangelizar y dejemos de poner excusas y digamos: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el mundo está esperando el mensaje que tenemos que compartir con ellos. Dios lo está llamando hoy. Le está preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por los perdidos? La respuesta debe de ser: yo iré, envíame a mí. Oro que sea el anhelo de su corazón hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla si somos sabios e inteligentes. Señor, su palabra nos ha demostrado que hay grados de castigos y que el castigo mayor será para aquellos que rechazan tu palabra, aquellos que rechazan tu evangelio. Señor, si hay alguna persona en esta sala que desea aceptar a Cristo, abrir su corazón, oramos, Señor, para que tú penetres en su vida, en su corazón, y esta persona pueda recibir a Cristo. Algunos, y los que nos miran por el internet de la misma manera, Señor, oramos para que ellos abran sus corazones y te reciban hoy como tu Señor y Salvador personal de sus vidas. Gracias te damos por su misericordia y por haberlos perdonado. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted que nos mira por el internet aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, mi recomendación es, en el país donde usted esté, que busque una iglesia de sana doctrina, que le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe en su desarrollo espiritual. Amén. Amén. Hemos escuchado el mensaje titulado La necesidad de vida o muerte, y agradecemos en primer lugar a Dios y a nuestro pastor Samuel por mostrarnos lo imperioso que es la predicación del Evangelio y que lo tengamos en la perspectiva correcta. Vamos a cantar un himno que exalta a nuestro Cristo y le agradecemos a la vez por la salvación que nos dio. Si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos creído en el Evangelio, podemos cantar este himno número 283, titulado Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya.
Samuel y a Vicencio Burgos para la oración final. Gracias te damos, Padre, por su palabra que nos enseña los principios que debemos de tener como hijos suyos aquí en la tierra. Y el principio fundamental es hacer realidad la gran comisión, predicar su evangelio a aquellas personas que aún no lo conocen. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.